Bienvenidos una vez más a las historias de terror de la Caja Negra. Esperamos disfruten las siguientes historias. Lo siguiente ocurrió hace ya bastante tiempo, cuando estaba en la primaria. Tenía alrededor de 7 años. Recuerdo que en esa ocasión, por hacer travesuras en la clase, me tragué 2 monedas, lo que requirió que me hospitalizaran. Me llevaron al hospital San Rafael en Cuautitlán, Izcalli. Fue necesario que me realizaran una pequeña cirugía, pero afortunadamente todo salió bien. Sin embargo, tuve que quedarme hospitalizada durante algunos días para estar bajo observación, según había dicho el doctor. La cirugía fue cubierta por el seguro de la primaria, así que la habitación en la que me quedé hospitalizada era bastante bonita, cómoda y amplia. Mi mamá siempre estaba cuidándome. Sin embargo, habían ocasiones en las que me dejaba completamente sola, ya que tenía que ocuparse de muchos trámites. En una de las ocasiones en las que me quedé sola, estaba viendo la televisión. De repente tuve ganas de ir al baño y apreté un botón que servía para llamar a la enfermera, en caso de que necesitara ayuda. Esperé un rato, pero la enfermera no llegó. Volví a apretar el botón, pero de nuevo nadie apareció. Empecé a desesperarme, así que decidí gritar que quería ir al baño. Cuando grité eso, la puerta del baño se abrió con fuerza, incluso chocando contra la pared. Fue como si alguien o algo la hubiera abierto. Me asusté mucho en ese momento y me tapé con la cobija hasta que mi mamá regresara. Cuando llegó, muy asustada, le comenté lo que me había sucedido. Ella, creo que para no asustarme más, me dijo que a lo mejor había sido el aire, pero yo sabía que era imposible porque no había forma de que entrara un aire tan fuerte y la ventana estaba cerrada en ese momento. A pesar de eso, traté de olvidar aquel suceso. Mi mamá me ayudó a ir al baño y ese día todo quedó allí. Mi cuarto tenía vista hacia un área de juegos donde había toboganes como resbaladillas de plástico, de esas que son armables. El caso es que en una de esas madrugadas me desperté así de la nada, lo cual fue muy extraño porque nunca me había pasado desde que estaba ahí. Intenté volver a dormir, pero no pude. Como ya estaba mejor y podía levantarme sola, decidí acostarme con mi mamá, quien dormía en un sofá junto a la ventana. Entonces, estando con mi mamá, me entró curiosidad por asomarme por la ventana. Cuando lo hice, pude ver y les juro que vi una sombra negra en la resbaladilla, subiendo y bajando. No sentí miedo porque pensé que era un niño, así que me quedé viendo esa sombra por un buen rato mientras jugaba. De repente en mi cabeza se me ocurrió la brillante idea de que yo también quería salir a jugar. En ese instante, por increíble que parezca, aquella sombra o lo que fuera, pareció leer mis pensamientos mientras estaba en la resbaladilla. Miró hacia la ventana donde yo lo observaba y comenzó a llamarme con señas, así con la mano. En ese momento y de repente mi mamá me agarró del brazo y me acostó junto a ella, tapándome la cabeza con la cobija. No entendí por qué hizo eso, pero no le dije nada y me pidió que me durmiera. Yo le hice caso y esa madrugada me quedé dormida con mi mamá. Pasaron los días y finalmente salí del hospital, aunque nunca entendí por qué experimenté ese tipo de cosas. En el año de 1995 recuerdo que vivía en un fraccionamiento completamente nuevo. Vi cómo construyeron desde el principio la que sería mi casa. Así que cuando al fin me mudé a esa casa fui de los primeros habitantes. Era la única que vivía en esa calle. Recuerdo que ni siquiera habían puesto el alumbrado público. Aunque estaba recién casada de mi primer matrimonio, yo siempre permanecía en la casa sola. La casa de hecho era muy bonita y muy grande. Al principio me parecía muy gracioso encontrar huellitas de pies y manos de niños pequeños subiendo y bajando la escalera, o que me prendieran el estéreo de música a todo volumen, o como sucedió en una ocasión que estaba limpiando la recámara y vi cómo se hundió la cama y luego escuché un golpe como si alguien hubiese saltado de ella.
En ese entonces tenía un perro hermoso que se llamaba Akita. Aún era un cachorro. Una noche cuando volvíamos de casa de unos vecinos que vivían unas calles adelante, para no subir la recámara optamos por quedarnos en la recámara de abajo. Ya era muy de madrugada, recuerdo, alrededor de las 3. En eso el perro comenzó a llorar de una manera tan rara como si algo lo estuviera lastimando. Él estaba en el patio trasero. De repente se escuchó como si lo hubieran agarrado de las patas y lo hubieran lanzado con mucha fuerza contra la pared de la cocina. Fue tan fuerte el golpe que nos levantamos a ver qué pasaba, pero al abrir la puerta un fuerte olor a azufre invadió toda la casa y vimos como una sombra negra que corrió hasta la coladera y desapareció. Poco a poco se fue llenando el fraccionamiento y todos los vecinos tenían su propia historia que contar, como el de una vecina que a su hijo algo lo arrastró por las escaleras, estando yo presente en esa ocasión. Comencé a rezar y a ordenar que eso que estaba allí se fuera. Se fue por un tiempo, pero después fue peor para ellos, ya que los golpeaban, les tiraban y les rompían las cosas. Yo opté por llamar a un sacerdote que era amigo de mi familia y bendijo mi casa, pero dijo que de nada serviría ya que esa parte donde estaba el fraccionamiento había sido el panteón de una vieja ranchería. Y era verdad, porque en la entrada aún se podía ver el viejo casco de una hacienda. Una vez nos pusimos de acuerdo con todos los vecinos para vigilar, porque todas las noches se escuchaba pasar una carreta tirada por unos caballos a todo galope. Todavía recuerdo el relinchar de los caballos. Cuando escuchamos que la carreta pasaba, salimos todos los vecinos y la vimos. Era completamente negra, al igual que el caballo, pero sus ojos parecían fuego. A partir de allí muchas personas dejaron sus casas, aunque no lo crean, y los que quedamos pedimos que fuera un sacerdote a bendecir el fraccionamiento, pero de nada sirvió. Al final también yo me fui de ahí, pero por otros motivos, y el fraccionamiento quedó casi vacío. Se llamaba, si no recuerdo mal, Villas de San Mateo, en León, Guanajuato. Creo que por ese evento cambió el nombre porque intenté buscarlo por internet y no aparece ni por el Google Maps. Realmente no me dio miedo esa experiencia. He tenido peores que realmente sí me pusieron en qué pensar, pero esas quizás las comentaré en otra ocasión. Mi historia sucede cuando trabajé por un largo tiempo en el Hotel de la Riviera Maya. En esa zona es bien sabido que abundan las historias sobre los duendes que en otros lugares como Yucatán se conocen como aluces. En este tiempo me daban hospedaje en el trabajo ya que soy de un pueblo lejano a la playa del Carmen. Por lo tanto me era difícil ir y venir todos los días. Me quedaba a dormir en la colonia, que era así como llamábamos al lugar donde dormían algunos trabajadores. La mayoría de mis compañeros fueron víctimas en más de alguna ocasión de las travesuras de aquellos duendes. Cuentan que a veces los controles de los televisores desaparecían, los ventiladores o aires acondicionados se prendían de repente por las noches, e incluso mencionaban que los baños, las cosas aparecían desordenadas así de repente. Frente a la recepción había una pequeña fuente donde supuestamente vivían los duendes. Se decía que debajo de esa fuente había un pequeño cenote del cual salían por las noches. Una noche después de cumplir con mi turno me fui a mi habitación para descansar. Esa noche estuve viendo una película hasta la madrugada. No me di cuenta de la hora hasta que revisé mi reloj y vi que eran exactamente las 3 de la madrugada. Considerando la hora, decidí apagar la televisión y acomodarme para poder dormir. Pasaron solo unos cuantos minutos cuando algo o alguien golpeó la ventana 3 veces. Parecía que estuviera llamando para que le abrieran y poder entrar. Ante tal suceso decidí guardar silencio y no hacer ningún tipo de movimiento, tratando de convencerme de que aquel suceso había sido solo producto de mi imaginación. Sin embargo, cuando intenté volver a dormir, aquellos golpes en la ventana se volvieron a escuchar, pero esta vez fueron más fuertes. Allí ya me comenzó a dar mucho miedo y lo único que hice fue cubrirme con la cobija de los pies hasta la cabeza. Pasé un buen rato escuchando aquellos extraños sonidos hasta que pronto caí profundamente dormido.
A la mañana siguiente, al despertar, vi que mis playeras y mis uniformes estaban esparcidos por todo el cuarto. Parecía como si alguien se hubiera metido en el mueble donde los guardaba y los hubiera sacado para empezar a regarlos. No quise darle importancia a eso, así que comencé a recoger todo. De pronto me di cuenta que faltaba un pantalón, el cual busqué por todos lados, pero esa mañana no lo encontré. Decidí seguir buscando más tarde ya que se me hacía tarde para ir a trabajar. Después de eso me alisté y me fui rumbo a mi trabajo por la noche. Al volver de mi trabajo me invadió un miedo muy feo, ya que al entrar a mi cuarto vi mi pantalón, el cual había buscado tanto y ahora estaba sobre la cama. Estaba muy acomodado como si alguien se hubiera tomado el tiempo de hacerlo. Al tomarlo lo sentí extremadamente frío y un poco húmedo. Eso me causó mucha extrañeza, puesto que en aquel momento hacía mucho calor, así que era imposible que el pantalón estuviera así. Jamás descubrí qué fue lo que realmente pasó, pero desde ese suceso no me quedó ninguna duda de que los duendes existen. Les voy a contar una pequeña historia de cuando yo era niño. Mis padres tenían una tienda la cual estaba rodeada de estantes de madera, como las antiguas boticas. No era nada raro en realidad, porque era un local muy antiguo. Mi mamá tuvo que irse a los Estados Unidos, recuerdo, a trabajar para poder sacar adelante a mis hermanos, y duró mucho tiempo allá. En varias ocasiones, mientras no había nadie en la tienda, escuchaba como si tocaban la madera. No le tomaba mucha importancia, la verdad, a pesar de escuchar cómo la hacían sonar hasta 3 veces seguida, como cuando uno llama a la puerta de alguien. Pero en cierta ocasión que tocaron la madera a mí y a mi papá, le pregunté a él sobre eso y quizá para no espantarme me dijo que esos toquidos eran de mi mamá y que quería decir que ella estaba bien. Ese fue el misterio de mi infancia y así quedó, pues el local lo remodelaron hace mucho y mi mamá me dijo que ella no sabía nada de esos toquidos y mi papá dice que no se acuerda de nada de eso. Yo crecí en un pueblo de El Salvador, el cual lleva por nombre Tonacatepeque, la que según datos fue fundada en el año 1560 y que se fue desarrollando hasta el día de hoy. Claro, ese pueblo fue conformado en sus inicios por los indígenas que habitaban esa zona, quienes fueron evangelizados por un grupo de monjes franciscanos que llegaron como misioneros a ese lugar. Estos monjes nombraron a San Nicolás obispo de Mirra como patrón de ese pueblo y erigieron un templo en honor a él en aquel pueblo. Digo todo esto porque el pequeño relato que quiero contarles tiene relación con ese contexto. Es una historia de muchas que me contó mi abuelita cuando estaba en vida. Ella murió a los 90 años, entonces se imaginarán la cantidad de historias y vivencias que tuvo mientras crecía en ese pueblo. Me comentó que para el tiempo de la guerra civil en nuestro país sucedió algo que no solo ella tenía conocimiento, sino también las personas mayores que estuvieron en esas fechas. Cuentan que en los momentos de la guerra ese pueblo siempre fue como un centro de paso para la guerrilla y los grupos armados de esa época. De hecho, en ese pueblo había defensas civiles las cuales se enfrentaban a la guerrilla para evitar que tomaran el lugar. Sin embargo, hubo una ocasión en la que no recuerdo bien esa parte. No recuerdo si fue la guerrilla o los militares que habían rodeado el pueblo, pero lo tenían sitiado y listo para ingresar por las 3 entradas que tenía el pueblo. Pero cuando se disponían a hacerlo, se les apareció un señor vestido como de cura, pero una vestimenta de la que usan los de mayor rango como los obispos. En su mano tenía un bastón y sus vestidos eran blancos. Lo extraño de eso es que aquel hombre alto no solo estaba en una de las entradas, sino que los otros grupos que estaban por ingresar por los otros lados del pueblo también reportaban que estaba aquella figura que no se movió hasta que aquellos soldados o guerrilleros retrocedieron. Luego de eso se esparció la noticia por aquel lugar de que San Nicolás se le había aparecido a las tropas y no las había dejado tomar el pueblo. Es por eso que de las muchas tradiciones que se celebran en ese pueblo está la que se llama la romería, que es en el mes de diciembre,
cuando celebran a su patrono con mucho fervor. Cabe mencionar que este pueblo es camino para muchos lados y partes para llegar a la ciudad de San Salvador, la cual es la capital. Tiene muchos terrenos rurales en los cuales es seguido. Decía mi abuela que allí se había aparecido San Nicolás y no dejó pasar a aquellos hombres. Otra de las historias que también me contó mi abuela es que allí era con frecuencia normal escuchar que pasaba la famosa carreta chillona, que es un mito bastante popular de la cultura de nuestro país. Ella me contó que se escuchaba pasar a altas horas de la noche, lo que era una carreta que hacía mucho rechinido como si estuviera muy vieja y que arrastraba unas cadenas, pero que nunca salían a ver para curiosear, porque sabían que no era nada bueno.